Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, la doctrina contractualista, ¿qué dicen y qué tienen en común? Las llamadas teorías contractualistas explican el origen del Estado mediante un contrato en el cual los seres humanos aceptan limitar sus libertades. Esta aceptación de limitar sus libertades tiene que ver con que cambios van a darse leyes que van a garantizar que todas las personas que puedan convivir en una sociedad de una manera pacífica. Estas teorías se basan en tres ideas claves. La primera es el partir de un estado de naturaleza, un estado originario en el cual el ser humano se encuentra a sí mismo tal cual ha venido al mundo, donde existe cierto nivel de salvajismo, de riesgo, de pelea, de continuamente de verse amenazado por el otro. Para que esto termine y ya no tenga lugar, es necesario llegar a la segunda idea de esta teoría, que las personas puedan entrar si llegar a realizar un pacto, un acuerdo, un contrato. Mediante ese contrato entonces se llegaría a la existencia de un Estado, y el Estado, entonces, esta forma de organizarse entre los seres humanos, desde la ley, impondría las normas, convivencias para poder tener una sociedad pacífica. ¿Quiénes fueron sus principales autores que desarrollaron la idea contractualista? Thomas Hobbes de Inglaterra, John Locke de Inglaterra, Jean Jacob Rousseau de Suiza. Vamos a desarrollar las ideas que cada uno de ellos expuso en particular. El Estado, según Thomas Hobbes decía que el ser humano en su estado de naturaleza, este concepto primero que recién comentábamos, se encuentra permanentemente compitiendo entre sí, en una guerra constante entre unos y otros, por obtener los recursos que existen en una sociedad donde este estado de naturaleza y de competencia constante da lugar a que exista siempre peligro, temor hacia el otro. Por eso, y su famosa la frase de que el hombre es el lobo del hombre. Todo el tiempo en este estado de naturaleza se debe estar en alerta, porque no sabe cuándo va a ser atacado o agredido. Pacto social. Para que este estado de naturaleza termine, es necesario de llegar a un pacto social entre las personas que conforman la sociedad, para evitar entonces que los hombres se enfrenten entre sí. Para evitar entonces se necesita llegar a este acuerdo, y en este acuerdo hay que ceder algo, hay que renunciar algo si queremos vivir, y necesitamos una sociedad pacífica. Necesitamos, dice, al ceder nuestra libertad a una autoridad absoluta superior a nosotros. Entonces la propuesta de esta teoría es que exista un acuerdo, un pacto social, donde los ciudadanos cedan su libertad a una autoridad absoluta, es decir, al Estado. Estado civil o leviatán. Esto da lugar a la creación del llamado Estado civil, o también conocido como leviatán, donde los individuos que integran la sociedad renuncian a su voluntad individual, pero se les otorga un poder central al Estado, al que centraliza todo se concentra, todo el poder por las voluntades individuales que las personas le han cedido, le han delegado. Si le delegan, entonces, todos los derechos que tienen a esta autoridad para que puedan imponer el orden y que exista paz en esta sociedad. El Estado, según John Locke. Para John Locke, el estado de naturaleza del hombre es aquel en el cual las personas se encuentran libres e iguales, donde tienen derechos en forma natural por el solo hecho de su existencia, pero esos derechos que tienen, esas libertades, tienen un límite que se relaciona y que tienen que ver con poder quedarse, no poder apropiarse con más de lo necesario
para poder sobrevivir que decir en el estado de la naturaleza. Según John Locke, las personas viven libres y tienen igualdad de derechos, pero siempre van a haber un límite que no es quedarse con más de lo necesario. Ante esta situación, siempre va a haber alguien que va a querer romper ese límite, va a querer quedarse con más de lo que necesita. Esto entonces se llevará a que se viole la propiedad de los demás. Esto va a necesitar de un castigo. En ese momento es cuando va a surgir el conflicto. Contrato de sociedad civil. ¿Cómo solucionar esta situación conflictiva de aquellos que se quieren quedar con más de lo necesario? Los ciudadanos libres, según John Locke, en su estado de naturaleza, van a renunciar al uso de las fuerzas y a quien se le van a otorgar al Estado, a quien sea encargado de castigar a los incumplidores de ese límite en el caso de lo que sea necesario. El Estado como árbitro. En este estado entonces hará las veces de un árbitro, es decir, un tercero imparcial. En esa situación es donde alguien incumplido y se va quedando con algo más de lo que correspondía. Va a asegurar de las personas que puedan vivir en una sociedad donde exista paz, exista seguridad. También va a garantizar que el poder de decisión sobre quien ejerce el gobierno queden en manos del pueblo, poniendo un detalle muy importante que se pueda mencionar con respecto al tema de gobiernos y la decisión del pueblo. Es el hecho de que el gobierno actúa de una forma inadecuada, dañando los derechos de los ciudadanos. Estos ciudadanos podrán cambiarlo, sustituirlo, manifestarse en su contra, teniendo la posibilidad de cambiar a quien se encuentra ejerciendo el gobierno. El Estado, según Jean Rousseau. Estado de naturaleza. Según Jean Rousseau, en estado de naturaleza, el hombre es la que él llama un animal puro, es decir, un ser humano bueno, compasivo, libre, es decir, tiene todas las virtudes y se encuentra en un estado de naturaleza, de pureza, de bondad innata, y nace de esa manera. Dice que el hombre es corrompido por la sociedad lo va a transformar a este hombre que es bueno, libre, compasivo, es igual y va a generar situaciones de desigualdad e injusticia que lleven a aquel hombre que esté desconforme con todas ellas. En esas desigualdades dice que los ricos concentran su riqueza, lo usurpan, se lo quedan, la riqueza de la tierra y de la industria, y dan lugar a la existencia de lo que se llama la propiedad privada, es decir, lo que le pertenece a ellos y nada más que a ellos. De esta forma, los ricos dominan a los pobres, usurpando la riqueza, concentrándolas, poniéndole límites a lo que es de ellos, estableciendo la propiedad privada y dominando con sus riquezas a los pobres. Para que esto no ocurra, esta teoría es necesario llegar a un contrato social, donde los ciudadanos libres que integran la sociedad sometan voluntariamente su voluntad individual, o sea, lo de ellos mismos, a una voluntad general, a una voluntad que no afecte solamente a una, sino que los involucre a todos, mediante el sometimiento a la ley. Entonces los individuos de manera libre se someterán a la ley que existan en este estado, para darle mayor importancia a la voluntad general, a la suya propia en forma individual. Esto va a dar lugar a la existencia del Estado. El Estado le va a garantizar a los ciudadanos la soberanía del pueblo mediante lo que denominen de la mejor forma es la democracia directa. En conclusión, desarrollando el tema
Hemos recorrido desde un punto de vista de estos autores reconocidos con respecto a por qué el Estado tiene que existir. Recordemos que en general la idea central es que el hombre se encuentra en sus orígenes en un estado de naturaleza y que ese estado de naturaleza llevará a distintos conflictos y riesgos y que es necesario determinar con él como mediante un pacto o un acuerdo. Ese pacto o acuerdo va a llegar entonces en todos los casos a la existencia de un poder superior al individual, al de cada uno de los ciudadanos, que ponga límites, que establezca las reglas y que permita entonces vivir en una sociedad pacífica y civilizada, que va a no ser otro que sea el Estado. Concluyendo con la exposición, muchas gracias doctor, muchas gracias compañeros por la atención prestada.